Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me han pedido que hable un poco de la visión profética de José Smith. Antes de hablar de su vida, de sus aportaciones y de las pruebas que puedo presentar como un profeta verdadero de Dios, me gustaría dar mi testimonio respecto a él. La restauración del Evangelio se basa en la revelación y se invita a todas las personas que escuchan el Evangelio de Cristo a que pregunten a Dios y a que oren para saber por sí mismos si esta obra es verdadera. Yo puedo testificar que hace ya muchísimos años que soy miembro de la Iglesia, que recibí mi testimonio personal por el poder del Espíritu Santo que esta obra era verdadera, incluyendo el libro de Mormón como palabra de Dios y sobre todo la misión profética de José Smith. José Smith fue un profeta de Dios y lo sé por revelación personal. Lo sé porque el Espíritu me lo ha dicho y me lo ha testificado. Sé que fue un hombre imperfecto, que cometió muchos errores, pero sé que fue un instrumento en las manos del Señor para llevar adelante su obra en estos últimos días. Como todos los profetas de la antigüedad, tuvo sus dificultades, sus problemas, sus debilidades, pero fue fiel y sumiso a la voluntad del Señor y cumplió con lo que el Señor le había mandado. José Smith tiene estos requisitos. ¿Por qué podemos decir que José Smith fue un profeta en estos últimos días? Bueno, en Amós 3:7 leemos que el Señor nunca hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En estos últimos días, más que nunca, necesitamos la guía del Señor. Y si el Señor no cambia, porque la Escritura dice que Él nunca cambia, pues todavía necesitamos profetas a los cuales el Señor pueda revelarles su voluntad para que nos la comparta con nosotros y podamos saberla. También en Mateo 24:11 leemos que como una de las señales de los últimos días dice que muchos falsos profetas vendrán, se levantarán y engañarán a muchos. Eso es algo real y lo vemos hoy en día. Y pueden decir, bueno, ¿y por qué José Smith no está dentro de ellos? Pues eso es algo que ustedes tienen que considerar. Lo que está claro es que dice que muchos falsos profetas. Si dice que se levantarán muchos falsos profetas, es porque algún profeta tiene que ser verdadero. Si no diría, todos los que se levanten serán falsos profetas. No dice todo, dice muchos. Lo cual queda claro que alguno de esos profetas que se levanten tiene que ser un profeta verdadero. Y en este caso yo testifico que fue José Smith y voy a intentar demostrarlo también con pruebas que son fácilmente verificables. ¿Cómo es un profeta? Lo primero deberíamos de pensar, ¿cómo es un profeta? Pues un profeta tiene que ser llamado por Dios. Tiene que ser llamado por Dios y recibir la autoridad de Él para hablar en su nombre. Tenemos varios ejemplos. El primer ejemplo más importante es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él llamó a sus discípulos y luego les dio autoridad para que predicaran el Evangelio en su nombre. Escogió a 12 de sus discípulos, les dio esa autoridad, esas llaves, para ser realmente los que siguieran la obra después de su muerte. Por lo tanto, esos apóstoles y profetas que dice Efesios 2 y Efesios 4, sobre los cuales se funda la Iglesia de Cristo en el meridiano de los tiempos, son los mismos fundamentos que tendríamos que tener hoy en la Iglesia de Cristo restaurada. Y es lo que siempre ha existido, un profeta llamado por Dios con autoridad. Por ejemplo, en Isaías 6, 1 y 5 vemos que Isaías tuvo una visión, vio el trono de Dios y el Señor diciendo, ¿a quién enviaré a este pueblo? Y él dijo, envíame a mí. Y el Señor lo envió y Isaías fue un profeta de Dios. En Jeremías 1:4 también podemos ver, vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, los profetas son escogidos por Dios, el Señor les habla, les da su palabra y ellos la comunican a los demás. O también el ejemplo de Pablo. Pablo perseguía la iglesia, luchaba contra los cristianos, pero en el camino a Damasco se le aparece al Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Cristo a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces le dice, entra a la ciudad y te será dicho. Y él le dijo a Ananías precisamente, instrumento escogido me es este. Y el Señor lo escogió como un instrumento para extender el Evangelio. Creo que ha sido el mayor misionero de la historia de la humanidad. Por lo tanto, vemos que en esas condiciones los profetas tienen que ser llamados por Dios, no pueden autoproclamarse y tienen que recibir la voluntad del Señor y compartirla con poder y autoridad. ¿Quién era José Smith? Pues José Smith era un joven granjero sin apenas instrucción que en 1820 se preguntaba cuál de todas las iglesias era verdadera y un día leyendo en la epístola de Santiago 1:5 que le enseña el principio que estamos nosotros enseñando.
El que tenga falta de sabiduría, pregúntele a Dios. Él tomó la decisión de preguntar a Dios para saber qué iglesia era verdadera, y para su sorpresa lo que recibió fue una gran revelación, lo que nosotros llamamos la primera visión, en la cual nuestro Padre Celestial y Jesucristo se le aparecieron personalmente y le dijeron que ninguna iglesia enseñaba la verdad del Evangelio, que todas habían metido interpretaciones humanas y que por medio de él sería restaurada la iglesia en un futuro. Eso le convierte en un profeta. Esa explicación le convierte en verdadero profeta de Dios, llamado por Dios y autorizado por él. Luego siguieron ministraciones de ángeles, por ejemplo Moroni se le aparece y le dice que hay un registro antiguo guardado que tendría que recibir en unos años y traducir por el don y el poder de Dios. Este registro se convirtió en lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón. Este Libro de Mormón además es una prueba, quizá la prueba más evidente de la misión divina de José Smith, porque lo tradujo por el don del poder de Dios, siendo un joven sin apenas instrucción, sin conocer ningún idioma ni sin ser lingüista, simplemente por el poder de Dios tradujo este libro de un registro antiguo y se publicó desde 1830. Es el mayor testimonio de la divinidad de la resurrección del Evangelio y del llamamiento profético de José Smith, porque es un libro que no escribió él, no es una historia, no es un tratado, no es un ensayo, es la palabra de Dios traducida de un registro antiguo. Por lo tanto, el que pueda leer este libro y pueda sentir que es la palabra de Dios sabrá que José Smith, lógicamente, fue un profeta. Además de traducir este libro por el poder de Dios, también recibió la autoridad, igual que Cristo ordenó a los apóstoles, al sacerdocio y les dio la autoridad. José Smith recibió la autoridad del sacerdocio de la mano de los apóstoles originales de Cristo. Pedro, Santiago y Juan, que están aquí representados, se le aparecieron a José Smith y Oliverio Coder y lo ordenaron al sacerdocio. Le dieron la autoridad para predicar el Evangelio y para administrar sus ordenanzas. Eso es lo que convierte a un hombre en profeta de Dios, llamado por Dios, ordenado por Dios y con la autoridad debida para proclamar su evangelio, y luego con las pruebas y las manifestaciones de su veracidad. Por lo tanto, ese es el modelo bíblico que vemos en las Escrituras. Dios llama a hombres, les da su autoridad, les da su palabra y estos lo comunican a todos los demás. Ese es el modelo bíblico y es el mismo modelo que sigue José Smith y que no creo que siga ningún otro hombre desde la época de los apóstoles que pueda decir que ha seguido ese mismo modelo bíblico, que pueda por lo menos justificarlo. Luego ya lo creeremos o no, pero por lo menos que pueda justificarlo. Por lo tanto, ese modelo es importante. Por supuesto que necesitamos fe para creer en eso. El propio José Smith decía que comprendía a las personas que no creían en su historia, porque dice que era una historia increíble, ¿no? Realmente dice, si a mí me la contaran tampoco lo creería. Entonces es una cuestión de fe y de comprobar. Primero de comprobar si es una historia verídica, si es plausible, sigue el modelo bíblico, y luego recibir por medio del Espíritu la confirmación de que esta obra es verdadera. Y también ver que esta obra sea racional y que sea lógica y que los frutos que produzca sean frutos cristianos y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, José Smith, sin apenas instrucción, sin apenas preparación, se convirtió en un profeta de Dios porque recibía revelación de Dios, no porque fuera más listo que nadie o interpretara nada, ¿no? De hecho, su vida, su ejemplo, los dolores que pasó, los errores que cometió, que en Doctrina y Convenios se le reprende muchas veces, el Señor por revelaciones le reprendía para que cambiara y mejorara su actitud, y sobre todo las enseñanzas que él compartió con nosotros, que no eran suyas, que no eran interpretaciones, sino que eran revelaciones que recibía de Dios y que nos la daba a nosotros, es un gran ejemplo de su divina misión como profeta. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos de lo que aprendemos de José Smith? No de su sabiduría, sino de lo que él recibió de Dios. Porque, repito, él era un hombre sin instrucción, apenas era un granjero con 3 años de estudios primarios. Así que tenía la capacitación de un niño de 9 o 10 años de la actualidad. No tenía mayor formación que esa. Sin embargo, nos ha dejado toda una teología, todas unas doctrinas, todos unos dogmas que sorprenden a cualquier erudito de la actualidad y que crean muchas controversias, porque realmente lo que era la restauración del Evangelio de Cristo, no algo inventado por él.
Él nunca interpretó, él nunca escribió un libro, él nunca publicó nada, él solamente discursó, enseñó las revelaciones, tradujo el libro de Mormón y luego compartió las revelaciones que recibió de Dios, que están registradas en Doctrina y Convenios, están todas las revelaciones allí, entre ellas la que creo que es más significativa como para comprobar su misión profética, que ahora voy a compartir después. Pero de esas revelaciones han quedado grandes enseñanzas que son quizás únicas y exclusivas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por ejemplo, ¿qué legado nos dejó José Smith que recibió por revelación? Pues uno de ellos, por ejemplo, es la palabra de sabiduría, la ley de salud, que está en Doctrina y Convenios 89, una ley de salud adelantada a su época. Ya en 1831, creo que es, o 32, se recibe esta revelación en la cual nos dice que el café, el té, el tabaco y el alcohol son perjudiciales para la salud. Algo que docenas, por no decir un siglo y pico, por lo menos después, nos empezó a valorar por la ciencia médica, ¿no? Diciéndonos que realmente estas cosas son así. Esto es algo que él no podía saber porque lo recibió por revelación, pero es algo que demuestra que estaba adelantado a su tiempo y que lo recibió por revelación. Por ejemplo, nos enseñó la personalidad de Dios. Nos dijo que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos como nosotros, y Jesucristo también, que son dos seres separados y diferentes, que forman una Trinidad, pero en unión y en voluntad. Y nos enseñó la naturaleza personal de Dios, que es nuestro Padre, que es exactamente igual a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y somos hechos a su imagen y semejanza literalmente. Y que como hijos suyos tenemos una misión divina y un potencial divino. Nos enseñó el plan de salvación que incluía saber que existíamos como espíritus antes de venir a la tierra, que como hijos espirituales de Dios fuimos criados en las mansiones celestiales hasta que fue formada la tierra y venimos a esta tierra a recibir un cuerpo, a vivir por la fe y a desarrollar nuestros talentos y nuestro progreso para volver a su presencia. Nos enseñó que no existe el infierno, tal como lo pinta la cristiandad, de fuego eterno, de condenación y de sufrimiento, sino que el Señor ha preparado reinos de gloria para todos sus hijos y que la salvación y la exaltación están al alcance de todas las personas y que la misericordia de Dios se extiende por encima de esos fuegos y esos miedos que son ajenos realmente a las Escrituras, aunque simbólicamente se pueden encontrar, pero realmente no son así. También nos enseñó que precisamente para poder congraciarnos con el Señor, la obra de salvación y exaltación no solo está en esta vida, sino después de ella. Por eso nos bautizamos por los muertos. Una práctica que se hacía en el Nuevo Testamento, que está en el Nuevo Testamento, que muchos cristianos reconocen que se hacía, lo que no saben es por qué, porque se perdió este principio, pero que el bautismo por los muertos es una ordenanza sagrada, importante para nosotros y para la redención y salvación de todos. Y también, por ejemplo, el matrimonio eterno. Nos enseñó que el matrimonio puede perdurar más allá de la tumba y que en el reino celestial viviremos como podemos vivir como esposos y esposas por toda la eternidad junto a nuestros hijos y nuestros seres queridos. Ese quizás es uno de los principios más hermosos que él enseñó y que lo recibió, lógicamente, por revelación, no por su propia sabiduría. Viendo un poquito estas aportaciones, su propia vida es un ejemplo de esto, ¿no? Con sus errores y sus equivocaciones. Vuelvo a repetir, nadie adora a José Smith en la iglesia, ni lo exaltamos como nada en especial, sino como un hombre de Dios, un siervo de Dios, un profeta, tal como Pablo, Pedro o Moisés. Pero su vida nos dio un gran ejemplo de lo que es realmente un profeta. De hecho, no creo que haya ninguno que haya muerto como mártir en estos últimos siglos. Ningún fundador de ninguna iglesia o iniciador de ninguna iglesia creo recordar que haya muerto por el testimonio de su iglesia. Sin embargo, José Smith entró en su vida como mártir y sabía que iba a morir. Cuando lo llevaban preso a Carthage bajo acusaciones falsas, como tantas veces lo habían encerrado ilegalmente, fue creo que más de casi 40 veces procesado, ninguna vez condenado, porque nunca fue condenado, porque nunca cometió ningún delito, solamente predicar el Evangelio, como Pablo en la antigüedad. Y como Pablo en la antigüedad o Pedro, fue encarcelado y al final asesinado vilmente. Él dijo antes de ir a Carthage, donde murió asesinado, voy como cordero al matadero. Y lo dijo así de claro y se cumplió. Por lo tanto,
esa es otra profecía que podríamos encontrar. Un profeta, lo más importante de un profeta es que enseña el Evangelio, ¿vale? Que nos enseña la verdad, que nos da revelaciones de Dios, como las que he explicado hasta ahora, que son sus grandes aportaciones. Pero además, un profeta puede profetizar, es decir, puede predecir cosas que van a pasar. Esto es lo que quizás la gente más le gusta. A ver, ¿qué has profetizado? ¿Qué has pronosticado o qué has predicho que se haya cumplido? Esto es una pequeña parte de la misión de un profeta. Pero José Smith también podemos demostrar que muchas de las cosas que él dijo se cumplieron, por supuesto. Esta misma dijo, voy como cordero al matadero, y se cumplió. Lo que pasa es que eso sería un poco subjetivo, porque es el testimonio de algunos hermanos que lo oyeron cuando salía de Nabú dirección a la cárcel de Cartes, a entregarse a los requerimientos de la ley. Por lo tanto, podrían decir, bueno, pues es un testimonio interesado. Entonces vamos a ver una profecía independiente, una profecía clara, una profecía escrita con tiempo y antelación suficiente a su cumplimiento, y luego una profecía que tal como él dijo se cumplió con 1, 2, 3, 4, 5 puntos más el general. Una profecía que se cumplió con 5 variables que se cumplieron exactamente y lo podemos ver en la historia. ¿Vale? La profecía es sobre la Guerra Civil Americana. Muchos detractores, los que intentan decir que esto no es cierto, que José Smith no era un profeta, que esta profecía se cumplió porque todo el mundo sabía que se iba a cumplir, todo el mundo sabía que iba a pasar, pues vamos a ver un poquito la previa, el contexto histórico de esta profecía antes de explicarla, lo que dijo y cómo se cumple. Él testificó, profetizó de que iba a haber una guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos. Como digo, los detractores dicen, no, pero es que eso era de dominio público, eso se leía en los periódicos, se veía en la calle que iba a pasar. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasó y cómo pasó para comprender que no es tan fácil como lo dicen. Dice, unos cuantos antes días de Navidad de 1832, los santos de los últimos días entraron en su casa para resguardarse del aire frío y húmedo y sentarse a la luz cálida y centellante de la chimenea. Abrieron el diario local, el Painesville Telegraph, y se encontraron con noticias alarmantes. A unos 1.100 kilómetros hacia el sur, la Asamblea Legislativa de Carolina del Sur, un estado de Estados Unidos, había declarado que los impuestos por bienes importados que el gobierno federal imponía eran nulos y sin efectos. Ese movimiento creó una crisis de la anulación, que cuestionó el derecho del gobierno federal de hacer cumplir sus propias leyes. La guerra se cernía en el horizonte. Los aranceles se habían fijado para proteger a los fabricantes del norte en contra de la competencia extranjera, pero los agricultores del sur consideraban que eran injustos. ¿Por qué debían de pagar más por bienes que en su región ni siquiera se producían? El presidente Jackson de Estados Unidos emitió una proclamación en la que advertía que el rechazo de los aranceles federales por parte de Carolina del Sur era un acto de rebelión que podía terminar en la efusión de sangre. La respuesta de Carolina del Sur fue prepararse sin demora para la guerra. No se veía arreglo alguno por ninguna parte. Los informes que los residentes en Kirtland leyeron sonaban a tambor de guerra. Si una bayoneta federal reluce dentro de nuestras fronteras, decía uno de los informes, será una guerra de soberanos. Esos eran los antecedentes, y esto es lo que alegan de que José Smith lo sabía, y lo estamos leyendo en la historia. Por supuesto que José Smith y los santos sabían que esto... Pero esto lo que fue el catalizador, lo que provocó que José Smith, estando orando esa Navidad, ese día de Navidad de 1832, recibiera esta revelación. Y en esta revelación se dice que iba a haber una guerra y con ciertas condiciones, con ciertas circunstancias. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Esto pasó en diciembre de 1832 y sin embargo la historia nos cuenta. Para gran sorpresa de todos, la crisis de la anulación llegó a su fin casi antes de haber empezado. En febrero de 1833, el presidente Jackson hizo los arreglos para un arancel de concesión más bajo, reafirmando los derechos del gobierno federal y al mismo tiempo satisfaciendo las demandas de los secesionistas a favor de los derechos de los estados. La crisis quedó atrás, la paz regresó a la tierra y el presidente Jackson disfrutó de lo que quizá fue su mayor triunfo como presidente. Por lo tanto, vemos que a pesar de que salieron estas noticias y que casi comenzó la guerra en ese momento, la cosa se pacificó y en 2 meses había acabado la crisis. Sin embargo, el profeta ya había recibido la revelación y la mantuvo durante toda su vida y la reafirmó, como ahora veremos.
Viendo esto, podemos comprender de que aunque todo el mundo sabía que podía haber una guerra, el profetizarla y con ciertas condiciones era un acto o de un loco, de un ilusionado o de un profeta verdadero, porque eso desapareció. Claro, en ese momento podían decir, bueno, pues te has tirado a la piscina, has profetizado una cosa que no se ha cumplido. Pero es que se cumplió 29 años después de que el profeta José Smith recibiera esta revelación. Y ahora vamos a ver en qué consiste esta revelación. La tenemos en el libro de Doctrinas y Convenios, la sección 87, y vamos a ver qué dice. Y si ustedes saben de historia un poquito, lo podrán comprobar, o si no, pues busquen un poquito la historia de la guerra de secesión americana, la pueden buscar en Wikipedia, que no es muy amplia, no es muy larga, y pueden comprobar que cada punto se cumplió. Primero, José Smith dijo que iba a haber una guerra. Bueno, el Señor se lo dijo a José. Y que esa guerra iba a tener ciertas condiciones. Vamos a ver punto por punto. La sección 87 dice: de cierto, así dice el Señor concerniente a las guerras que pronto no acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y miseria de muchas almas. Sabemos que hubieron miles de muertos en esa guerra. Ese es el primer punto. Iba a haber una guerra, empezaría en Carolina del Sur y va a tener miles de muertas. Segundo versículo. Empezaría, o sea, en el mismo versículo, segundo punto, empezaría en Carolina del Sur. Versículo número 2. Versículo número 3. Porque aquí los estados del sur se dividirán en contra de los estados del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aun el país de la Gran Bretaña, como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones, y entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones. Vemos que aquí está diciendo que la rebelión de Carolina del Sur iba a provocar una secesión, de que se iban a separar el norte contra el sur y que la guerra iba a ser completa entre los estados del norte y los estados del sur, como así se produjo. También que los estados del sur iban a llamar a la Gran Bretaña, como la llamaron, pueden mirarlo, incluso a otras naciones. Francia también apoyó a los estados del sur y solicitaron su ayuda, aunque al final no la dieron por cuestiones políticas, por influencia y demás. Eso es toda una historia muy interesante, pero el hecho es que sí se solicitó esa ayuda y se cumplió tal como está aquí profetizado, tal como lo recibió José Smith. Dice: ya acontecerá que después de muchos días que los esclavos se sublevarán contra sus amos, y los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Esta es básicamente la revelación. Sabemos que los esclavos se rebelaron, fueron liberados, fueron formados y participaron en la guerra. Y todas estas condiciones se cumplieron. Es decir, José Smith profetizó una revelación, porque aquí no está hablando José, sino que está hablando el Señor, está diciéndole que iba a haber una guerra, que empezaría por la rebelión de Carolina del Sur, que iba a haber miles de muertos, que se iban a dividir los estados del norte contra el sur, es decir, que apoyaron a Carolina del Sur, porque empezó Carolina del Sur, pero luego todos los estados sureños la apoyaron y se rebelaron contra los estados del norte, que éstas iban a llamar a Gran Bretaña y a otras naciones, como así pasó, y que los esclavos serían movilizados para la guerra. Pero esto pasó en 1832, en diciembre. Como hemos visto, en febrero del 33 desapareció la crisis. Entonces, ahí sí que podía haber quedado José Miguel como un falso profeta. La gente puede decir, bueno, ¿no has profetizado que viene una guerra? Pues ya han pasado años y aquí no ha pasado nada. Se calmó a los 2 meses y aquí no pasa nada. Sin embargo, 10 años después, el 2 de abril de 1843, el profeta José Smith reafirmó esta revelación y dijo algo muy interesante el 2 de abril de 1843, 18 años antes de que empezara la guerra realmente y 10 años después de la profecía original sobre la guerra civil americana. Y dijo: yo profetizo en el nombre del Señor Dios que las dificultades que causarán el derramamiento de mucha sangre antes de la venida del Hijo del Hombre empezarán en Carolina del Sur. Probablemente surgirán a causa del problema de los esclavos. Esto me lo declaró una voz mientras oraba sinceramente en cuanto al asunto el 25 de diciembre de 1832. Aquí está registrada la sección 130 de Doctrinas y Convenios, versículos 12 y 13. El profeta reitera, cuando 10 años después no había ni señal ni noticias de esa rebelión aplazada o inconclusa, sino que realmente él dice: yo profetizo. Aquí está dando la cara y está afirmando: yo profetizo
de que iba a haber mucho derramamiento de sangre, que empezaría por Carolina del Sur y que sería a causa de los esclavos. Ya sabemos que la guerra empezó en 1861 y motivada por el acta de libertad, la abolición de la esclavitud por el presidente Abraham Lincoln. Cuando llegó al gobierno, abolió la esclavitud y eso fue lo que generó la secesión, la división de los estados y la guerra que empezó con el ataque al fuerte Sumter, creo que se llamaba, en Carolina del Sur. O sea que se cumplió todo exactamente. Se armaron los esclavos para la guerra, se pidió ayuda a Gran Bretaña y otros países como Francia, hubo un gran derramamiento de sangre y todas las cosas que habían previsto tanto en la revelación inicial de 1832 como la reiteración y la reafirmación de esa revelación que había recibido en el 2 de abril de 1843 se cumplieron exactamente. Por lo tanto, creo que es muy claro que esta revelación que José Smith recibió lo convierten en un verdadero profeta. Y es algo que ningún otro hombre o mujer en este mundo, por lo menos en estos últimos 200 años o 300 o 500 años, haya hecho que se haya cumplido. No creo recordar nadie que haya hablado tan claro, tan preciso, tan contundente y que se haya cumplido letra por letra, palabra por palabra, circunstancia por circunstancia, hecho por hecho, con el tiempo además que transcurrió entre el original y su cumplimiento, que pareciera que hubiera sido algo que no era. Pero la palabra de Dios se cumple en su momento y cuando Él sabe que va a pasar las cosas. Por lo tanto, yo creo que está muy claro que José Smith fue un profeta de Dios por sus enseñanzas, por sus frutos, por su vida, por sus imperfecciones incluso, y sobre todo por la humildad que manifestó, siempre siguiendo la voluntad del Señor y nunca haciendo nada por su propia voluntad. Yo testifico que José Smith fue un profeta de Dios y que realmente él hizo lo mejor que pudo, cumplir la voluntad del Señor y nos dejó un legado doctrinal impresionante y un legado profético real, claro, contundente y verificable. Es que está tan claro y tan verificable que esto nadie, ningún otro líder religioso en los últimos siglos puede decir que haya hecho algo similar a lo que hizo José Smith. Por eso lo convierte en un profeta de Dios. Fue llamado por Dios, recibió la autoridad de Dios y recibió la palabra de Dios y las revelaciones de Dios que podemos ver cumplidas en la historia. Y ya simplemente como un reconocimiento adicional, pues hace como unos 10 años el Instituto Smithsonian, muy famoso en Estados Unidos y en el mundo, muy reconocido, hizo una recopilación de los 100 personajes históricos más famosos de la historia de Estados Unidos y hizo diferentes apartados. Y en el apartado de figuras religiosas, ¿saben quién puso el Smithsonian? Que no es precisamente muy devoto de los santos de los últimos días, al contrario, bastante negativo en cuanto a los santos de los últimos días, pero reconoció históricamente como la primera figura de líder religioso en Estados Unidos al profeta José Smith. Lo reconoció como la figura más influyente en la historia de Estados Unidos en el campo religioso. Y así lo reconoció, ya se ha quedado escrito. El Instituto Smithsonian. Si quieren saber la lista, el siguiente fue primero José Smith, el segundo William Penn, el tercero fue otro profeta, el segundo profeta de la iglesia, el presidente Brigham Young, también una figura muy importante, un profeta de Dios. Luego fue Roger Williams, Ann Hutchison, Jonathan Edwards, L. Ron Hubbard, Elena G. de White, Cotton Mather, Mary Baker Eddy y Billy Graham. Esos son los 10 líderes religiosos más importantes de la historia de Estados Unidos que considera el Instituto Smithsonian, simplemente ya como una anécdota interesante del reconocimiento de las figuras religiosas de los Estados Unidos. Solo quiero terminar recordando y reiterando mi testimonio. Por sus frutos los conoceréis. Aquí tenemos el libro de Mormón, sus enseñanzas, sus doctrinas, que no eran suyas, que eran revelaciones de Dios, como esta, que es una revelación de Dios, no son sus palabras, sino es la palabra de Dios que Él recibía y que Él nos compartía. Quiero testificar de que sé por el poder del Espíritu que José Smith fue un profeta de Dios. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.